Hola, ¿qué tal? Nosotros hablaremos sobre el sistema olfatorio. El equipo está conformado por Esmeralda Consuelo Morales Moraña, Fernanda Merari Méndez Robledo, Ramírez Rivera Yasmin Guadalupe, Jennifer Alexia Ramírez Velázquez, Escudero Juan Alejandro y Dulce Carolina Luna García. Hablando acerca del sistema olfatorio, es un sistema que funciona a base de reacciones químicas, impulsos eléctricos que van dirigidos al cerebro, capta las señales olfatorias y las convierte en información de acción. Olfato. El olfato como el gusto son sentidos que funcionan por mecanismos químicos, es decir, las sensaciones provienen de la interacción de moléculas con los receptores olfatorios y gustativos. Los impulsos nerviosos de ambos sentidos se propagan al sistema límbico y también a centros corticales superiores. Y es por ello que ciertos olores y sabores pueden despertar emociones intensas o evocar recuerdos. Un ejemplo de esto sería cuando te llega un aroma a cierto perfume y recuerdas dicho evento, ya sea de hace muchos años, pero ese aroma te lo recordó. O cuando tu abuelita te hacía galletas de pequeño y el aroma te hace recordar momentos o regresar el tiempo a esa época. En la anatomía de los receptores olfatorios, la nariz comprende entre 10 a 100 millones de receptores especializados en el olfato. El epitelio olfatorio tiene un área de 5 centímetros cuadrados y esta ocupa la parte superior de las fosas nasales, cubre la parte de la superficie inferior de la lámina cribosa. El epitelio olfatorio consta de 3 tipos de células: receptores olfatorios, células sustentaculares y células madres basales. Epitelio olfatorio. Los receptores olfatorios son neuronas de primer orden, de vía olfativa, son bipolares y su punta expuesta es una dendrita en forma de perilla. Los sitios de transducción son los cilios olfatorios. Cuando los cilios receptores perciben el estímulo químico de una molécula aromática, producen un potencial generador con lo que se inicia una respuesta. Desde la base de cada uno de estos receptores se extiende solo un axón por la lámina cribosa hacia el bulbo olfatorio. Los receptores olfativos, estos están codificados por un gen que produce un único receptor funcional, una proteína, compuesta por 7 dominios de transmembrana. Los receptores se dividen en 2 grupos, basados en la homología de la secuencia. Están los de clase 1 y los de clase 2. Los de clase 1 tienen 7 dominios de transmembrana y son responsables de detectar olores volátiles. Y la clase 2 contiene 8 o más dominios de transmembrana, que se cree que estos receptores están implicados en la detección de odorantes no volátiles. Células de soporte. Son unidades epiteliales cilíndricas de la mucosa que revisten la nariz. Brindan sostén físico, nutrición y aislamiento eléctrico a los receptores olfatorios y ayudan a detoxificar los compuestos que tienen contacto con el epitelio olfatorio. Células madre basales. Ubicadas los espacios entre las células de soporte, están siempre en división continua para producir nuevos receptores, viven aproximadamente un mes antes de ser reemplazados. Este proceso es singular, ya que los receptores olfatorios son neuronas y en general no son respuestas cuando mueren. Las células basales son las células madres del epitelio de las vías respiratorias. Estas pueden diferenciarse para reponer todas las células epiteliales, incluidas las células ciliadas y las células caliciformes. El tejido conectivo que da sostén al epitelio olfatorio incluye glándulas de Bowman. Las glándulas de Bowman, productoras de moco, que fluyen por los conductos hasta la superficie epitelial olfatoria para humectarlas y disolver las sustancias olorosas. Las células sustentaculares y las glándulas de Bowman reciben fibras nerviosas del nervio facial. Las células son estimuladas por ciertas sustancias. A su vez, los impulsos de este nervio llegan a las glándulas lagrimales y las glándulas de la mucosa nasal. Fisiología de la olfacción. La capacidad del ser humano para reconocer aproximadamente 10.000 aromas distintos dependiente de la actividad encefálica, que provoca la activación de muchas combinaciones diferentes en los receptores olfatorios. Los receptores olfatorios reaccionan a las moléculas aromáticas del mismo modo que se hacen muchos otros receptores sensoriales al percibir sus estímulos específicos. Se activan un potencial generador de despolarización que desencadena uno u otro impulso nervioso. Algunos compuestos olorosos se lanzan en los receptores que a su vez están unidos a las proteínas G
de la membrana plasmática y activan linato ciclasa. Sobre el epitelio olfatorio es sobre su origen ectodermo en el sistema nervioso central y contiene células neurosensoriales olfatorias que llevan sustancias químicas olfatorias. También sobre las células basales que se llevan a cabo por las células madres que transmiten las neurosensoriales y las glándulas de Bowman que esos son producidos por el moco para recibir el sostén olfatorio y las células de sostén que dan formación al epitelio olfatorio. Estimulación de las células olfatorias. La dendrita de la célula es la que representa al estímulo mediante receptores asociados a proteína G. 1. Llega el olor y se queda en el moco en el epitelio olfatorio. 2. La proteína odorante se une a los receptores asociados a proteína G. 3. El fragmento de la proteína G se disocia y se une a la adenilato ciclasa para que esta enzima se active. 4. La adenilato ciclasa transforma el ATP en CAMP y PPI. 5. El CAMP funciona como un segundo mensajero, abre canales catiónicos para la entrada de Na y Ca. La vía olfatoria consiste en 2 neuronas. La primera es la célula receptora, es una célula bipolar. El extremo superficial de la dendrita termina en el bulbo dendrítico o cono olfatorio, que sobresale del epitelio, emitiendo algunos cilios olfatorios, los cuales transformarán señales químicas en impulsos eléctricos. Esto es el llamado botón olfatorio. La segunda es célula miral. Los axones de la segunda neurona viajan por el tracto olfatorio hasta llegar al trígono, donde se da lugar a 2 estrías, que son medial y lateral. La adaptación, sensibilidad disminuida a los olores sobreviene rápidamente. Los receptores olfatorios realizan ajustes de casi 50% durante el primer segundo de estimulación y después lo hacen muy lentamente. En ocasiones ocurre insensibilidad completa a ciertos olores fuertes. Aproximadamente en 1 minuto se cree que ello implica algún tipo de proceso de adaptación en el SNC. El sentido del olfato es de vital importancia para la supervivencia del ser humano, ya que tiene la capacidad de percibir olores desagradables que generalmente se asocian a sustancias nocivas, gases contaminantes y alimentos en descomposición. Vía olfatoria. En ambos lados de la nariz, haces muy finos de axones amielínicos de los receptores olfatorios cruzan unos 20 agujeros olfatorios presentes en la lámina cribosa del etmoides. Aproximadamente 40 de estos haces se denominan en conjunto nervios olfatorios 1 y terminan en 2 masas de sustancia gris encefálicas. Los bulbos olfatorios, situados bajo los lóbulos frontales del cerebro y en sentidos laterales a la apófisis crista galli del etmoides. Dentro de los bulbos olfatorios, las terminales axónicas de los receptores olfatorios, neuronas de primer orden, forman sinapsis con las dendritas y el pericardio de las neuronas de segundo orden de la vía olfatoria.